Un tridente golpea la roca sagrada. El agua salada explota hacia el cielo. Toda una ciudad tiembla. Y dos dioses se miran, listos para destruirse. Poseidón contra Atenea. Dos de los dioses más poderosos del Olimpo enfrentados por una sola ciudad. Y lo que pasó después cambió Grecia para siempre. Pero para entender cómo llegamos a este momento, tenemos que volver al principio, a una época donde los dioses decidían el destino de los mortales. Antes del Olimpo, antes de Zeus, el mundo era caos. Los titanes gobernaban la tierra y ningún mortal tenía esperanza de sobrevivir a su furia. ¿Te imaginas un mundo donde gigantes caminaban sobre la tierra y los océanos hervían de rabia? Ese era el mundo antes de los Olímpicos. Entonces llegó la titanomaquia. Zeus, junto a sus hermanos, se levantó contra los titanes, la guerra más brutal que el universo haya conocido. Y entre esos hermanos había uno que controlaba algo más temible que el rayo: Poseidón, el dios de los mares, los terremotos y la furia incontrolable. Poseidón no era un dios tranquilo, era vengativo, impulsivo y orgulloso. Si lo ofendías, no había lugar en el mundo donde pudieras esconderte. Y lo que nadie te cuenta sobre Poseidón es esto: él quería más. Más poder, más territorios, más adoración. El mar no le era suficiente. Pero en el Olimpo existía alguien que jamás le tendría miedo. Alguien nacida de la cabeza misma de Zeus: Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra estratégica. Atenea no nació como los demás dioses. Su nacimiento fue el más extraño y violento de toda la mitología griega. Y aquí es donde todo se pone raro. Zeus tenía un terrible dolor de cabeza, tan insoportable que pidió a Hefesto que le abriera el cráneo. Y de ahí salió Atenea, adulta, armada y lista para la guerra. Desde el primer momento Atenea fue diferente. No actuaba por impulso, no buscaba venganza. Ella pensaba, calculaba y luego destruía a sus enemigos sin piedad. Y esto es lo que hacía a Atenea tan peligrosa. Mientras otros dioses gritaban y destruían, ella ya tenía un plan, y sus planes nunca fallaban. Ahora imagina a estos dos dioses. Poseidón, pura fuerza bruta, el océano entero a su comando. Atenea, pura estrategia, la mente más brillante del Olimpo. ¿Qué pasa cuando chocan? Todo comenzó por una ciudad que apenas estaba naciendo en la costa del Ática. Pequeña, vulnerable, pero con un destino que nadie imaginaba. Esa ciudad todavía no tenía nombre, pero los dioses ya la habían visto y la querían, porque quien controlara esa ciudad controlaría el futuro de Grecia. Y lo que viene ahora es una de las rivalidades más épicas de toda la mitología. Prepárate, porque nada es lo que parece. Poseidón fue el primero en reclamar la ciudad. Subió a la roca más alta de la Acrópolis, levantó su tridente y lo clavó en la piedra con toda su furia. Y en ese instante, la roca se partió. Un chorro de agua salada brotó de la tierra, un manantial nacido de la furia de un dios. Los mortales cayeron de rodillas. Nunca habían visto algo así. Un dios les ofrecía el poder del mar, agua infinita, conexión con los océanos del mundo. Pero había un problema. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. El agua era salada. No podían beberla, no podían cultivar con ella. Poseidón no pensó en los mortales, pensó en sí mismo. Les dio lo que él tenía, el mar. Pero el mar no calma la sed. El mar no alimenta familias. Y entonces llegó Atenea, sin gritos, sin truenos, sin espectáculo. Caminó hasta la Acrópolis con una calma que era más aterradora que cualquier tormenta. ¿Qué harías tú si tuvieras que competir contra el dios de los mares? ¿Qué podrías ofrecer que superara el poder del océano entero? Atenea se arrodilló sobre la tierra seca, tocó el suelo con las manos, y de la roca creció algo que nadie esperaba: un árbol de olivo. Un simple árbol, sin explosiones, sin truenos, sin dramatismo. Solo un árbol pequeño con hojas plateadas moviéndose suavemente con el viento. Poseidón se rió. Un árbol contra el poder del mar era ridículo, era insultante.
Pero Atenea no se inmutó. Ella sabía algo que él no entendía. Y lo que pasó después cambió todo para siempre. Porque ese pequeño árbol contenía un secreto que definiría el futuro de toda una civilización. El olivo daba aceitunas, de las aceitunas salía aceite. El aceite servía para cocinar, para curar heridas, para iluminar la noche, para comerciar con otros pueblos. Un solo árbol podía vivir cientos de años. Daba fruto cada temporada. Crecía en tierra pobre. No necesitaba mucha agua. Era perfecto. Atenea no les dio un espectáculo, les dio un futuro. Y esa es la diferencia entre la fuerza bruta y la verdadera sabiduría. Ahora los mortales tenían que decidir. Zeus convocó una asamblea. Todos los ciudadanos votarían. ¿Poseidón o Atenea? ¿El mar o el olivo? Y aquí viene un detalle que casi nadie conoce. Según la leyenda, los hombres votaron por Poseidón. Las mujeres votaron por Atenea. Y había una mujer más. Una sola mujer más inclinó la balanza. Atenea ganó por un voto. Un solo voto decidió el destino de la ciudad más importante de la historia occidental. La ciudad recibió su nombre, Atenas, en honor a Atenea. Y Poseidón perdió. Y eso es algo que un dios como él jamás podría aceptar. Pero esto no es nada comparado con lo que viene, porque la venganza de Poseidón fue tan brutal que los atenienses rogaron por piedad. Poseidón desató una inundación sobre la llanura de Eleusis. Las aguas cubrieron los campos de cultivo. Las cosechas murieron. El hambre llegó a las puertas de Atenas. Y no se detuvo ahí. Algunos mitos dicen que Poseidón también maldijo la tierra, que la sequía alternaba con inundaciones, que nada crecía sin su permiso. ¿Y sabes qué es lo más injusto? Los atenienses castigaron a las mujeres. Les quitaron el derecho al voto, porque fueron ellas las que eligieron a Atenea. La ironía es devastadora. La diosa de la sabiduría ganó y las mujeres que la eligieron perdieron su voz. Así funcionaba el mundo antiguo. Pero la rivalidad entre Poseidón y Atenea no terminó con Atenas. Esto fue solo el comienzo. Se enfrentaron en otras ciudades, en otros mitos y en otras guerras. Y lo que nadie te cuenta es que esta rivalidad tenía raíces mucho más profundas. No era solo por Atenas, era personal, era sobre poder, orgullo y control. Piénsalo. Poseidón era hermano de Zeus, uno de los 3 dioses más poderosos del universo. Y una diosa joven le quitó lo que quería frente a todos. Para Poseidón, perder Atenas no fue solo perder una ciudad, fue una humillación pública. Y los dioses griegos no olvidan las humillaciones. Nunca. Había 3 lugares donde Poseidón y Atenea chocaron directamente. El primero fue Atenas. El segundo fue Tresén. Pero el tercero es el que te va a dejar sin palabras. En Tresén la historia se repitió. Poseidón reclamó la ciudad. Atenea también la quiso. Y Zeus tuvo que intervenir de nuevo para evitar una guerra divina. Esta vez, Zeus decidió dividir la ciudad entre los 2. Poseidón tendría el mar y la costa. Atenea tendría la tierra y la ciudadela. Una paz forzada e imposible. ¿Puedes imaginar 2 dioses compartiendo una ciudad? Es como poner a 2 lobos hambrientos en la misma jaula. Solo era cuestión de tiempo antes de que todo explotara. Pero la guerra entre estos 2 dioses no solo fue por territorio, se extendió a los mortales. Y ahí es donde todo se vuelve mucho más oscuro. Uno de los conflictos más famosos entre Poseidón y Atenea involucra a un mortal, un héroe, alguien cuyo nombre seguramente ya conoces, Odiseo. Odiseo era el favorito de Atenea. Ella lo protegía, lo guiaba, lo salvaba de la muerte una y otra vez. Era su campeón mortal. Y Poseidón lo odiaba, porque Odiseo cegó a Polifemo, el cíclope gigante. ¿Y sabes quién era el padre de Polifemo? Exacto, Poseidón. Poseidón juró que Odiseo jamás llegaría a casa. Lo persiguió durante 10 años por los mares. Tormentas, monstruos, naufragios, todo fue obra de Poseidón. Y cada vez que Odiseo estaba a punto de morir, Atenea lo salvaba. En secreto, sin que Poseidón lo supiera. La guerra entre dioses se libraba a través de un mortal.
Esto es lo fascinante de la mitología griega. Los dioses no peleaban cara a cara, usaban a los humanos como piezas de ajedrez en su juego eterno. Pero hubo un momento donde la rivalidad entre Poseidón y Atenea llegó a un nivel completamente nuevo: la guerra de Troya. En Troya, los dioses eligieron bandos. Atenea apoyó a los griegos y Poseidón también apoyó a los griegos. Por una vez estaban del mismo lado, ¿o no? Porque incluso luchando del mismo lado, Poseidón y Atenea competían. ¿Quién ayudaba más? ¿Quién tenía más influencia? ¿Quién era el verdadero protector de los griegos? Y aquí viene algo que pocos saben. Después de que los griegos ganaron, Poseidón y Atenea volvieron a ser enemigos, inmediatamente, como si la alianza nunca hubiera existido. Cuando los griegos profanaron el templo de Atenea en Troya, ella se enfureció y buscó la ayuda del único dios que podía castigar a los marineros, Poseidón. Por primera y quizás única vez, Atenea le pidió algo a Poseidón, y él aceptó, porque destruir marineros griegos era exactamente lo que Poseidón disfrutaba hacer. Poseidón desató tormentas que destrozaron la flota griega. Barcos se estrellaron contra las rocas, héroes murieron ahogados. El viaje a casa se convirtió en una pesadilla. La ironía es brutal. Los mismos dioses que los ayudaron a ganar Troya fueron los que los destruyeron en el camino a casa. Así eran los dioses griegos. Pero la historia de Poseidón y Atenea va más allá de guerras y ciudades. Hay un mito que revela la verdadera naturaleza de su conflicto, y es el mito de Medusa. ¿Recuerdas a Medusa, la mujer con serpientes en el cabello que convertía hombres en piedra? Lo que pocos saben es que Medusa fue una víctima de la rivalidad entre estos dos dioses. Medusa era una sacerdotisa hermosa en el templo de Atenea. Dedicó su vida a servir a la diosa, pero Poseidón la vio y la quiso para él. Poseidón no pidió permiso. No le importó que fuera sagrada. La tomó dentro del templo de Atenea, en el lugar más sagrado de su rival. Y lo que hizo Atenea no fue castigar a Poseidón. Castigó a Medusa. La convirtió en un monstruo. Le dio serpientes por cabello y una mirada que mataba. ¿Por qué Atenea castigó a la víctima y no al agresor? Porque no podía tocar a Poseidón. Era demasiado poderoso. Entonces destruyó lo que él quería. Es una historia que no tiene héroes, solo poder, orgullo y una mujer inocente que pagó el precio de una guerra entre dioses. Así de cruel era el Olimpo. Pero la rivalidad seguía, y se manifestaba en los lugares menos esperados. En cada ciudad costera de Grecia, Poseidón y Atenea competían por adoración. En Corinto, los dos fueron adorados al mismo tiempo. Los corintios eran inteligentes, no querían elegir un bando y sufrir la furia del dios rechazado. En Argos, la historia fue diferente, y lo que pasó allí es tan increíble que merece ser contada en detalle. Porque en Argos, Poseidón perdió de nuevo. Poseidón quería ser el patrón de Argos. Compitió contra Hera esta vez, la esposa de Zeus, y los jueces decidieron a favor de Hera. Poseidón enloqueció de rabia. Secó todos los ríos de Argos. La ciudad entera se quedó sin agua. Los campos murieron. El ganado pereció de sed. ¿Ves el patrón? Cada vez que Poseidón perdía, los mortales sufrían. No los dioses, los mortales. Los inocentes que no tenían voz en las decisiones del Olimpo. Y eso es lo que hace tan compleja esta historia. No hay buenos ni malos. Solo dioses con egos enormes y humanos pagando las consecuencias. Ahora vamos a hablar de algo que cambia completamente cómo ves esta rivalidad. Las versiones alternativas del mito. Y prepárate, porque algunas son perturbadoras. En algunas versiones, Poseidón no solo ofreció un manantial de agua salada, ofreció caballos. El primer caballo que existió en el mundo fue creación de Poseidón. Imagina ver un caballo por primera vez en tu vida. Una criatura enorme, veloz, poderosa. Para los mortales antiguos debió ser como ver magia pura. Pero incluso con caballos, Atenea ganó. Porque el olivo era más práctico. Los caballos necesitan alimento y espacio. El olivo solo necesita sol y paciencia. Y esto es lo brillante de Atenea. Ella no pensaba en lo impresionante, pensaba en lo útil.
Mientras Poseidón jugaba con el poder, ella resolvía problemas reales. Hay algo más que debes saber sobre esta rivalidad, algo que conecta todo, y es el concepto griego de hibris, el orgullo desmedido que destruye a dioses y mortales por igual. Poseidón tenía hibris, creía que por ser más fuerte merecía más, que el poder bruto era suficiente para gobernar. Pero los griegos sabían que la fuerza sin sabiduría es destrucción. ¿Y Atenea? Ella también tenía su lado oscuro. Era fría, calculadora y capaz de sacrificar inocentes si eso significaba ganar. Recuerda lo que le hizo a Medusa. En la mitología griega, ningún dios es completamente bueno. Cada uno tiene virtudes y defectos terribles. Y eso es lo que hace estas historias tan humanas. Pero volvamos a Atenas, porque lo que pasó después de que Atenea ganó la ciudad es una de las historias de éxito más grandes del mundo antiguo. Bajo la protección de Atenea, Atenas se convirtió en la cuna de la democracia, de la filosofía, del teatro, del arte, de todo lo que define la civilización occidental. Sócrates, Platón, Aristóteles, todos caminaron por las calles de la ciudad que Atenea ganó con un simple árbol de olivo, un árbol que cambió la historia del mundo. ¿Y Poseidón? Nunca olvidó, nunca perdonó. Pero con el tiempo los atenienses fueron inteligentes. Le construyeron un templo, lo adoraron junto a Atenea. En el Erectesión, el templo más sagrado de la Acrópolis, ambos fueron venerados. La marca del tridente de Poseidón y el olivo de Atenea estaban uno junto al otro. Los atenienses encontraron la manera de honrar a ambos dioses sin enfurecer a ninguno. Diplomacia humana resolviendo lo que la furia divina no pudo. Y aquí hay una lección que los griegos entendieron hace miles de años y que todavía es válida. El poder sin sabiduría siempre pierde. Siempre. Pero no creas que la historia termina aquí, porque la influencia de esta rivalidad se extendió mucho más allá de Grecia. Llegó hasta Roma. Los romanos adoptaron a Poseidón como Neptuno y a Atenea como Minerva. Los nombres cambiaron, pero la rivalidad entre fuerza bruta e inteligencia continuó. Y si lo piensas bien, esta rivalidad nunca terminó. Sigue viva en cada decisión que tomamos. Fuerza o inteligencia, impulso o estrategia, poder o sabiduría. Cada vez que alguien elige el camino fácil sobre el correcto, eso es Poseidón. Cada vez que alguien piensa antes de actuar, eso es Atenea. Y hay algo más, algo que los historiadores modernos están descubriendo sobre este mito, y cambia todo lo que creía saber. Algunos investigadores creen que el mito de Poseidón contra Atenea refleja un conflicto real entre dos culturas, los pueblos del mar contra los agricultores de tierra firme. Los primeros habitantes de Atenas eran agricultores, pero cuando llegaron los pueblos marineros hubo un choque de civilizaciones, y el mito fue la manera de recordarlo. El olivo de Atenea representa la agricultura, la estabilidad, la civilización sedentaria. El mar de Poseidón representa el comercio, la aventura, el poder naval. Atenas eligió la tierra sobre el mar, y esa decisión definió todo lo que vino después. La democracia nació de comunidades agrícolas estables, no de marineros nómadas. Pero la ironía final es que Atenas terminó siendo una potencia naval también. Combinaron lo mejor de ambos dioses, la sabiduría de Atenea y el poder del mar de Poseidón. En la batalla de Salamina, la flota ateniense destruyó al imperio persa. Usaron estrategia, no fuerza bruta. Atenea y Poseidón unidos, a través de los mortales. Los griegos demostraron que no tenías que elegir entre fuerza e inteligencia. Podías tener ambas, pero la inteligencia siempre debía guiar a la fuerza, nunca al revés. Y esa es la verdadera lección de este mito. No es sobre quién ganó o quién perdió. Es sobre qué tipo de poder eliges seguir. Y esa elección define quién eres. El olivo de Atenea sigue ahí. En el Acrópolis de Atenas hay un olivo que, según la tradición, desciende del original. Miles de años después sigue dando fruto. Y el mar de Poseidón sigue rugiendo contra las costas griegas. Dos fuerzas eternas. Dos poderes que nunca dejaron de competir. Y nunca lo harán. Así que la próxima vez que veas un olivo o escuches el rugido del mar, recuerda, estás viendo los ecos de una guerra entre dioses que nunca terminó.
La pregunta es, ¿de qué lado estás tú? ¿Del poder que destruye o de la sabiduría que construye? Piénsalo, porque los dioses griegos aún están observando. Pero esta no es la única guerra entre dioses en la mitología griega. Hay una historia aún más brutal, más oscura, más imposible de creer. Si esta historia te atrapó, suscríbete ahora, porque en el próximo video vamos a hablar de algo que te va a quitar el sueño. Y no estoy exagerando.